¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Arias, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Saltillo. Esta actividad es de la materia de contratos mercantiles y en este video vamos a hablar sobre sobre los diferentes contratos mercantiles que existen en nuestra legislación mexicana, así como el concepto de cada uno de ellos, su fundamentación. Hablaremos también sobre el objeto material, el objeto jurídico, el objeto real, características, elementos de validez, elementos esenciales, derechos y obligaciones de los sujetos del contrato, formas de extinción, también sobre sus tipos, características y demás elementos que conforman los contratos. En este video vamos a ver, por ejemplo, el contrato de compraventa mercantil, contrato de fianza, de seguro, de permuta, consignación, comisión, compraventa, cesión, arrendamiento, transporte, entre otros contratos. Así que pues espero que este video sea de utilidad para todos aquellos estudiantes que como un servidor pues se encuentran cursando la licenciatura de Derecho. Pero no quiero comenzar este video sin antes enviarle un cordial y fuerte saludo a la licenciada Leila López, pues es ella quien se encarga de impartirnos y brindarnos de su conocimiento en la materia. Muchas gracias, licenciada, por todo lo que nos ha enseñado a lo largo de estos 6 cuatres y lo que nos falta. Nosotros sabemos perfectamente bien que usted todavía le falta mucho por aportar a este alumnado, así que bueno, nos estaremos viendo en los siguientes cuatrimestres. Saludos y comenzamos. El contrato de depósito mercantil es el contrato mediante el cual una persona denominada depositante entrega a otra llamada depositario un bien mueble, puede ser una mercancía, dinero, títulos de crédito u otro objeto relacionado con el comercio para que éste lo conserve, lo custodie y posteriormente lo restituya cuando lo sea requerido o al vencimiento del plazo. Para este contrato encontramos su fundamentación legal en el Código de Comercio, del artículo 332 al 338, y en el Código Civil Federal del artículo 2516 al 2534. En este contrato encontramos como sujetos contratantes a dos figuras que son el depositante, y este puede ser una persona física o moral que entrega el bien objeto del depósito, y este puede ser un comerciante, puede ser una empresa, una sociedad mercantil, cualquier persona física que realice un acto de comercio, etc. Y la otra contrafigura es el depositario. Esta persona es quien recibe el bien con la obligación de custodiarlo y devolverlo. Y esta persona puede ser tanto un comerciante como un almacén general de depósito, una institución financiera, una empresa logística o una persona física. El objeto real de este contrato se refiere a que se encuentra constituido por los bienes que se entregan en depósito, y estos pueden recaer en diversos tipos, que pueden ser mercancías, productos, materias primas, dinero, valores, títulos de crédito, documentos mercantiles, equipos, maquinaria, bienes muebles destinados al comercio también. Pero eso no hay que confundirlo con el objeto jurídico. El objeto jurídico, esta figura, consiste en la obligación del depositario de recibir el bien, custodiarlo, conservarlo y restituirlo al depositante cuando corresponda. En otras palabras, esta figura se refiere a que el objeto jurídico es la acción de depositar uno o más bienes y que el depositario los custodie durante el plazo determinado a cambio de una remuneración. Y el objeto material, pues esto ya es más específico y se refiere a los bienes muebles específicos entregados al depositario. Como estos pueden ser un automóvil en resguardo comercial, bueno, uno o varios automóviles,
mercancía almacenada, inventarios, contenedores, documentos comerciales, equipos electrónicos, títulos de crédito, etcétera. Este contrato, bueno, entra en diferente, bueno, una clasificación de con diferentes rubros. O sea, este contrato es un contrato principal, es un contrato nominado. ¿Qué significa esto? Pues que se encuentra regulado por una ley. Es un contrato típico, es un contrato mercantil, bilateral, oneroso, consensual, de tracto sucesivo, conmutativo, temporal, de custodia y de confianza. Y este contrato, entre sus elementos esenciales, bueno, esenciales, bueno, estos elementos los encontramos en casi todos los contratos mercantiles, que son el consentimiento, para empezar, y este existe cuando el depositante entrega el bien y el depositario acepta recibirlo. La aceptación puede ser de forma expresa o puede ser de forma tácita. Y el objeto consiste en la entrega de bienes muebles relacionados con actos de comercio y la obligación de conservarlos y restituirlos, y esto debe ser lícito, posible, determinado y determinable. Y entre los elementos de validez, que no hay que confundir los elementos de validez con los elementos esenciales, entre los elementos de validez encontramos principalmente la capacidad legal de las partes, la ausencia de vicios del consentimiento, y eso lo vamos a ver en la mayoría de los contratos, que son el error, el dolo, la mala fe, la violencia, y también la licitud, ya que el depósito no puede recaer sobre bienes cuya posesión o tráfico sea ilícito. Y la forma, el Código de Comercio no exige una forma solemne de llevar a cabo el contrato. Esto puede darse de forma verbal, mediante contrato escrito, que pues, para mí es lo más recomendable. Puede ser también por medios electrónicos, documentos comerciales, y también a través de certificados o recibos de depósito según el tipo de operación. Y entre las clases encontramos, por ejemplo, el depósito regular, que este recae sobre bienes fungibles, especialmente dinero o mercancías. El depositario devuelve otro tanto de la misma especie, calidad y cantidad. También existe otra figura como el depósito simple, cuya única finalidad es la custodia del bien o cosa depositada. Y otra figura es el depósito judicial mercantil, y ese se constituye por orden de la autoridad competente dentro de un procedimiento mercantil. De los tipos de contratos, los principales se encuentran, por ejemplo, el depósito comercial ordinario, el depósito bancario, en almacenes generales de depósito, depósito de mercancías, depósito de títulos de crédito, de valores, también depósitos en instituciones financieras, otros para transporte y logística, depósitos aduaneros, otros depósitos como de bienes y consignación. Entre las diferentes modalidades que encontramos de este contrato, puede pactarse, por ejemplo, con un plazo determinado, que este es el más común, en el cual el bien debe devolverse al concluir el plazo. Otra modalidad puede ser por tiempo indeterminado, que el depositante puede solicitar su devolución cuando lo estime conveniente, salvo pacto en contrario. Otra modalidad es el remunerado, es la modalidad más frecuente en materia mercantil. También está la modalidad individual, o sea, respecto de bienes perfectamente identificados. Y otra modalidad es el colectivo, respecto de mercancías homogéneas susceptibles de almacenarse conjuntamente. Y entre las diversas características que encontramos en este contrato de depósito mercantil, destaca, por ejemplo, que es un contrato mercantil, bueno, eso ya pues, regulado por el Código de Comercio, cuya finalidad es comercial, recae principalmente sobre bienes muebles, genera obligación de custodia, obliga a la restitución del bien y normalmente es oneroso. También existe responsabilidad por negligencia del depositario, y esto puede celebrarse entre comerciantes o con motivo de actos de comercio, más no transmite la propiedad del bien, salvo en el depósito irregular respecto de los bienes fungibles. También puede documentarse mediante certificados, recibos o contratos escritos. También exige una diligencia profesional en la conservación de los bienes. Y bueno,
Y si hablamos de las obligaciones de los contratantes, por ejemplo, en las obligaciones del depositario y conforme al Código de Comercio y a las normas supletorias, bueno, debe restituir el bien, custodiarlo diligentemente, conservarlo en el estado que fue recibido, no utilizarlo sin autorización del depositante, evitar pérdidas o deterioros derivados por la culpa o negligencia del depositario, y también restituir el bien cuando sea exigible, entregar los frutos, accesorios o productos cuando corresponda. También informar cualquier registro o daño que afecte los bienes depositados y responder por daños y perjuicios cuando incumpla sus obligaciones. Pero pues esto no significa que el depositante no tenga obligaciones. Entre las obligaciones de este último encontramos que debe entregar el bien objeto del depósito, pagar una remuneración pactada desde el inicio del negocio jurídico, reembolsar los gastos extraordinarios necesarios para la conservación del bien, indemnizar al depositario cuando el bien cause daños por vicios ocultos o no conocidos por el depositante, y que, bueno, o mejor dicho, que el depositante no haya informado al depositario de ellos, recibir el bien al término del contrato. Y bueno, esto nos hace brincar a los derechos de los contratantes. De los derechos de los contratantes, el derecho del depositario, por ejemplo, entre ellos es cobrar la remuneración convenida, ser reembolsado por gastos necesarios y extraordinarios, ejercer el derecho de retención sobre los bienes en los casos permitidos por la ley hasta recibir el pago correspondiente, y también ser indemnizado por daños ocasionados por el depositante, y exigir que el depositante retire oportunamente los bienes al concluir el depósito. Esto también nos lleva a que el depositante así como tiene sus obligaciones, pues también tiene derechos, y entre esos derechos es, por ejemplo, primero, entre los principales es exigir la conservación adecuada de los bienes que dejó en custodia, solicitar información sobre el estado del depósito, recuperar los bienes cuando proceda, reclamar daños y perjuicios también por pérdida o deterioro imputables al depositario, y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas. Este contrato tiene también, como todos, tiene sus formas de extinción. Entre las formas de extinción que encontramos en este contrato pueden ser, por ejemplo, por restitución del bien, que es cuando el depositario entrega el bien al depositante y este lo recibe. Puede ser, como lo mencionamos casi al inicio de este concepto de contrato, puede ser el vencimiento del plazo, que esto es cuando concluye el término convenido para el depósito. El cumplimiento del objeto, una vez satisfecha la finalidad del contrato, ahí se extingue el mismo. También puede ser por mutuo consentimiento, cuando ambas partes acuerdan dar por terminado el contrato. También otra figura común o no muy común puede ser la pérdida o destrucción del bien. Si el objeto del depósito desaparece por caso fortuito o fuerza mayor, esto sin responsabilidad del depositario, claro. También puede ser por confusión, que es cuando una misma persona adquiere las calidades de depositante y de depositario. Otra es por resolución por incumplimiento, cuando una de las partes incumple sus obligaciones esenciales. La otra puede solicitar la terminación del contrato y la reparación de daños, daños y perjuicios. La imposibilidad jurídica o material, esto es cuando la ejecución del depósito ya no puede realizarse por causas legales o de hecho, mejor dicho. Otra causa de extinción puede ser la muerte o incapacidad. En principio, la muerte o incapacidad de alguna de las partes no extingue automáticamente el depósito mercantil, salvo que el contrato se haya celebrado en consideración a las cualidades personales del depositario o la naturaleza del negocio que haga imposible su contribución o su continuación. El contrato de arrendamiento es uno por el cual una persona denominada arrendador
concede a otra llamada arrendatario el uso o goce temporal de un bien a cambio del pago de una renta. Su fundamentación legal está en el Código Civil del Estado de Coahuila, en los artículos 2835 al 2900 y en el artículo 2398 del Código Civil Federal, así como en el artículo 75, fracción primera del Código de Comercio. Los sujetos contratantes son el arrendador, que es quien otorga el uso temporal, y el arrendatario, que es quien usa el bien y paga las rentas. El objeto real de este contrato son los bienes muebles o inmuebles destinados a actividades comerciales, industriales o de servicios. El objeto jurídico es conceder el uso o goce temporal del bien y generar la obligación del arrendatario de pagar la renta convenida desde el inicio de la negociación. El objeto material de este contrato pues son los bienes muebles, bienes inmuebles, también puede ser maquinaria, permisos o también denominadas concesiones, etcétera. Su clasificación es un contrato pues principal, bilateral, oneroso, consensual, conmutativo, de tracto sucesivo y nominado. Entre los elementos esenciales que encontramos en este contrato es el consentimiento de las partes, el objeto lícito, posible y determinado, y entre los elementos de validez pues la capacidad legal de las partes, la ausencia de vicios del consentimiento, la licitud del objeto, motivo o fin y forma cuando la ley lo requiera. Entre las clases de contratos de arrendamiento están el de bienes muebles, el de bienes inmuebles, el financiero y el operativo. Y entre los tipos pues está el financiero, por ejemplo también está el tipo compartido, bienes muebles e inmuebles, fincas urbanas, arrendamiento comercial, industrial, de oficinas, de maquinaria, de vehículos y de equipo especializado también puede entrar en esta categoría. Y las modalidades: con plazo determinado o indeterminado, con opción de compra, con renovación automática, con garantía o depósito o con renta fija o variable. Entre sus características pues no transmite la propiedad del bien, únicamente concede su uso o goce temporal mientras exista el pago periódico de la renta, y esto genera obligaciones continuas durante la vigencia, durante todo el contrato. Entre los derechos de los contratantes, bueno, por ejemplo, está el de recibir la renta convenida en el caso del arrendador, exigir el uso adecuado del bien, inspeccionar el estado del inmueble o bien cuando proceda, y rescindir el contrato por incumplimiento. Y entre las obligaciones de los contratantes está entregar el bien en condiciones adecuadas, conservarlo apto para el uso convenido, garantizar el uso pacífico y responder por vicios ocultos cuando corresponda. Entre las formas de evicción de este contrato encontramos el vencimiento del plazo, también puede ser por mutuo consentimiento, rescisión por incumplimiento, pérdida total del bien, nulidad, confusión por resolución judicial y demás causas previstas en el código estatal o en el código federal. El contrato de cesión mercantil es uno por el cual un acreedor denominado cedente transmite a una tercera persona denominada cesionario los derechos de un crédito que tiene en contra de su deudor, existiendo en esta transmisión un propósito de especulación comercial o recayendo sobre actos calificados como mercantiles por la ley. Su fundamentación legal se encuentra en los artículos 389 a 391 del Código de Comercio, así como los artículos 2029 y siguientes del Código Civil Federal. Los sujetos contratantes, bueno, tenemos la figura del cedente, como lo mencionamos anteriormente, es quien funge como el acreedor original que transfiere su derecho de cobro o crédito. A su vez también tenemos la figura del sujeto cesionario, es el tercero que adquiere el derecho de crédito y se convierte en el nuevo acreedor. El objeto real de este contrato es el derecho de crédito o la titularidad de la obligación que el cedente tiene a su favor y que transfiere al cesionario, la cosa material que se cede.
El objeto jurídico es la transmisión legal de la titularidad del derecho del patrimonio del cedente eh, al patrimonio del cesionario, incluyendo todos sus accesorios como intereses, garantías, fianzas, hipotecas. Y el objeto material pues es el documento, título o soporte físico electrónico donde consiste o donde consta el crédito que se está cediendo, así como el valor económico intrínseco de dicho crédito, que es, decirlo de otro modo, el dinero que se va a cobrar. En la clasificación pues es un contrato traslativo de dominio, es un contrato principal, bilateral, conmutativo y oneroso. Sus elementos esenciales pues el consentimiento y el objeto. Y los de validez pues es la capacidad, la licitud, la ausencia de vicios del consentimiento y en especial la forma. Entre las clases de cesión tenemos la cesión de créditos mercantiles no endosables, aquellos que no son títulos de crédito como facturas comerciales, pagarés, que incluyen la cláusula no negociable o no a la orden. También está la cesión de derechos litigiosos mercantiles, se refiere al derecho de un juicio mercantil en curso. La cesión de cartera de clientes, que es la transmisión masiva de cuentas por cobrar, como en las fusiones, escisiones o factoraje. Los tipos, pues puede ser de cesión ordinaria, la transmisión estándar regulado por el Código de Comercio. O también está la figura de la cesión en garantía. Esta se transmite el derecho de cobro no para venderlo, sino para garantizar un préstamo que el cesionario le hizo al cedente. También está la cesión de posición contractual. No solo se cede el derecho de cobro, sino el lugar completo dentro de un contrato complejo como derechos y obligaciones. Entre las modalidades tenemos la cesión con recurso. El cedente es donde el cedente responde y garantiza que el deudor es solvente. Si el deudor no paga, el cesionario le puede cobrar al cedente. En la cesión sin recurso, el cedente transfiere el crédito y se deslinda si el deudor resulta insolvente. En esta figura el riesgo y la pérdida las absorbe por completo el cesionario. También está la cesión total o parcial. Se puede ceder el 100% de la deuda o solo una fracción, como por ejemplo ceder el capital, pero reservarse el cobro de los intereses. Sus características, pues la subsistencia de la obligación. A diferencia de la novación, la deuda no se extingue ni se crea una nueva. Es exactamente la misma obligación jurídica original, solo cambia el titular que la va a cobrar. La transmisión de accesorios, pues el crédito pasa con todas sus garantías adheridas, como prendas, hipotecas, intereses, etcétera. La inoponibilidad temporal es la cesión válida entre las partes desde que se... Decíamos que la inoponibilidad temporal es la cesión válida entre las partes desde que se firma, pero no es oponible al deudor hasta que no se le notifica legalmente. Si el deudor paga al cedente original antes de ser notificado, se libera de la obligación. Los derechos de los contratantes. Por ejemplo, el cedente puede exigir el pago o contraprestación económica por la transmisión del crédito, quedar liberado del riesgo de impago si la cesión fue pactada sin recurso. Del cesionario, pues asumir todas las facultades de cobro judiciales y extrajudiciales contra el deudor y ejecutar las garantías accesorias, como por ejemplo embargar la prenda o rematar la hipoteca, así como también exigir al cedente que entregue todos los documentos, facturas o contratos originales que amparen el crédito. Y de las obligaciones de los contratantes, por ejemplo, el cedente debe de garantizar la existencia y legitimidad del crédito al momento de la cesión, es decir, garantizar que el crédito es real y no está pagado o anulado. Entregar al cesionario también los documentos justificativos del crédito, así como cooperar para la realización de la notificación legal al deudor. Y del cesionario, pues pagar el precio acordado por la adquisición del crédito, respetar las excepciones que el deudor pudiera tener. Por ejemplo, si el deudor ya había pagado la mitad al cedente original, el cesionario solo puede cobrar la mitad del restante. Entre las formas de extinción para esta figura, pues tenemos el cumplimiento del pago, la nulidad, la rescisión, la compensación o también tenemos el mutuo acuerdo. Ok, ahora hablaremos del contrato de comisión mercantil. Y
Este contrato es uno mediante el cual una persona denominada comitente encarga a otra, llamada comisionista, la realización de uno o varios actos concretos de comercio, actuando este por cuenta del comitente a cambio de una remuneración denominada comisión. Este contrato encuentra su fundamento legal en el artículo 75, fracción décima, y 273 al 331 del Código de Comercio. Y entre los sujetos contratantes encontramos principalmente al comitente, que es quien encarga el acto. Y posteriormente tenemos al otro sujeto contratante denominado comisionista, que es quien lo ejecuta. ¿Sí? El objeto real de este contrato pues es un acto de comercio encargado y la remuneración o comisión generada de este encargo. El objeto jurídico es básicamente la creación de una obligación de hacer o que consista en la gestión comercial. El objeto material de este contrato son los bienes, las mercancías, recursos financieros sobre los que recae la gestión. En cuanto a su clasificación, bueno, tenemos que entra en el concepto de que es bilateral, oneroso, típico, conmutativo, de tracto sucesivo, y también entre sus elementos esenciales, pues bueno, como lo mencionamos a lo largo de este video, es el consentimiento para ejecutar los actos, y el objeto consiste en la realización de los actos de comercio. Sus elementos de validez, bueno, son la capacidad legal de las partes y ausencia de los vicios de la voluntad, así como lo mencionamos anteriormente, y no requiere una formalidad general, salvo que conste por escrito. Entre las clases de comisiones encontramos, por ejemplo, comisión en nombre propio y comisión en nombre del comitente. Y entre los tipos puede ser de venta, de compra, de cobro, de administración, etcétera. De las modalidades de este contrato es, por ejemplo, con provisión de fondos previa o sin provisión de fondos. Las características, pues es un mandato calificado por la mercantilidad del objeto, pues es revocable y también es esencialmente oneroso. Entre los derechos de los contratantes, el comisionista tiene derecho a recibir una remuneración y derecho de retención sobre las mercancías. Y por su parte, el comitente tiene derecho a exigir una rendición de cuentas y los remanentes de la operación. También, así como tienen derechos, tienen obligaciones, y entre las obligaciones de los contratantes, el comisionista debe ejecutar la comisión de buena fe, conservar las mercancías e informar al comitente de cualquier acto. Y el comitente debe proveer los fondos necesarios y pagar la comisión pactada. Y si hablamos de las formas de extinción de este contrato, bueno, puede ser la revocación por parte del comitente, renuncia del comisionista, muerte o inhabilitación de cualquiera de las partes, o conclusión del negocio. El contrato de compraventa mercantil es uno por el cual una persona se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho, y otra se obliga a pagar un precio cierto en dinero, existiendo en la operación un propósito de especulación comercial. Este contrato encuentra su fundamento legal en los artículos 75 del Código de Comercio y del 371 al 387 del mismo código. En este contrato figuran, por ejemplo, los sujetos contratantes, que son el vendedor, es quien transmite la propiedad de la cosa mercantil o derecho a cambio de una suma de dinero. Y por otro lado tenemos al comprador, quien adquiere la propiedad del bien y se obliga a entregar el precio convenido. El objeto real de esta operación es la res o la cosa misma que se introduce en el comercio y que debe de existir en la naturaleza. El objeto jurídico consiste en la creación de obligaciones, específicamente la obligación de transmitir el dominio de una cosa comercial y pagar un precio determinado por dicha cosa o bien. El objeto material de este contrato son, por ejemplo, las entidades físicas o abstractas sobre las que recae el contrato, por ejemplo, la cosa mercantil, que a esto me refiero puede ser mercancías, acciones, títulos de crédito, etcétera, y el precio que debe ser cierto y que debe ser en dinero. La clasificación de este contrato pues es bilateral, es oneroso, conmutativo, principal, tratativo de dominio y con propósito de lucro. Sus elementos esenciales son el consentimiento del objeto, los de validez, capacidad de las partes, ausencia de vicios del consentimiento, licitud y la forma. Entre las clases de contrato encontramos, por ejemplo, entre las clases y los tipos, que se un poquito de la mano,
Tenemos el nacional, el internacional y entre los tipos también tenemos el de compra bursátil. Entre las modalidades de este contrato, por ejemplo, sobre la determinación de la mercancía, sobre el pago y la propiedad logística y documental de la operación. Y las características de este contrato son, pues es de especulación comercial, es oneroso, es bilateral, conmutativo, aleatorio, traslativo de dominio, consensual y formal. La formalidad pues siempre se va a requerir generalmente por escrito para dar una mayor certeza jurídica. Entre los derechos de los contratantes, pues el vendedor tiene derecho a recibir el pago en el tiempo y lugar pactado, cobrar los intereses moratorios en caso de retraso, ejercer el derecho de retención de mercancías si no se le ha pagado. El comprador puede exigir la entrega de la cosa una vez pagada, exigir la reparación o compensación por defectos faltantes o vicios ocultos, y que se le defienda jurídicamente si sufre algún tipo de evicción. Y entre las obligaciones de los sujetos tenemos, por ejemplo, el vendedor está obligado a entregar la mercancía real, jurídica o virtual, garantizar la calidad y cantidad acordada, responder por el saneamiento en caso de evicción y responder por vicios ocultos de las mercancías. El comprador tiene que pagar el precio, ya sea en dinero, en la fecha y lugar pactados, recibir la mercancía. Si se niega sin causa justa, el vendedor puede depositarla judicialmente para gastos de traslado, si así se acordó. Entre las formas de extinción de este contrato pues está el cumplimiento, la rescisión, la nulidad, evicción total, de mutuo acuerdo o pérdida de la cosa. El contrato de consignación mercantil es una figura mediante el cual una persona denominada consignante transmite la disponibilidad y no la propiedad de uno o varios bienes muebles a otra persona denominada consignatario. Esto para que le pague un precio por ellos en caso de venderlos en un plazo determinado o se los restituya en caso de no hacerlo. Su fundamentación legal la encontramos en el Código de Comercio, en los artículos 392 al 394 ter. Entre los sujetos contratantes, como lo mencionamos, está el consignante, que es el propietario o poseedor del bien o de los bienes que se entregan que entregan la mercancía para su venta. Y el consignatario, a su vez, es el comerciante que recibe los bienes para ofrecerlos y venderlos al público, actuando en su propio nombre, pero por cuenta del consignante. El objeto real de este contrato pues son los bienes muebles, también denominados mercancías, susceptibles de ser enajenados, que el consignante entrega al consignatario. Y el objeto jurídico es la creación de obligaciones de hacer, en este caso vender la mercancía, y de dar, que es entregar el precio obtenido o devolver la mercancía no obtenida. El objeto material, el objeto material es la mercancía física o también denominado inventario entregado, la cual permanece en el patrimonio del consignante hasta que el consignatario la venda a un tercero. Pues su clasificación es un contrato principal, bilateral, oneroso, traslativo, de tracto sucesivo, conmutativo y traslativo de posesión. Esos elementos esenciales, como la mayoría, pues es el consentimiento y el objeto, y elementos de validez también como la mayoría, pues, capacidad, forma, licitud. Y entre las clases, por ejemplo, tenemos la consignación con precio fijo. Esta es donde el consignante establece el precio mínimo y el consignatario añade su margen de ganancia o comisión, más que nada margen de ganancia. Con margen de utilidad, en esta figura el titular consignatario tiene la libertad para fijar el precio del público siempre que cubra al consignante el valor pactado. Es decir, si el consignante vende un producto a 5 pesos, el consignatario lo puede vender en 10 pesos y quedarse con ese margen de ganancia. En los tipos, por ejemplo, está el contrato de consignación con exclusividad. En esta figura el consignatario es el único autorizado para vender esa marca o producto en un territorio. Al contrario de la que no cuenta con exclusividad,
pues el consignante puede entregar la misma mercancía a varios consignatarios y así aumentar su margen de venta. Las modalidades, bueno, puede ser con plazo determinado, y esto es establecer, mejor dicho, una fecha límite para vender o devolver. Sin plazo o plazo indefinido, pues cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato dando aviso previo. También está otra modalidad, que es de venta a plazos. Si el consignatario vende a crédito, debe contar con autorización del consignante. Las características de este contrato, bueno, pues es la indisponibilidad de la propiedad. El consignatario no puede disponer de la mercancía como propia. O sea, por ejemplo, para efectos no puede hipotecarla ni tampoco darla en prenda, ya que no es de su posesión enteramente. También tiene un riesgo de pérdida. O sea, mientras el bien esté en posesión del consignatario, el riesgo de pérdida o deterioro recae sobre él, o sea, salvo en casos fortuitos. En la característica de preferencia, el consignante tiene preferencia sobre los acreedores del consignatario para recuperar su mercancía si este último cae en quiebra. Y si nos vamos a la parte de los derechos de los contratantes, por ejemplo, del consignante, tiene derecho a recibir el precio pactado por la venta o que le sean devueltos los bienes no vendidos. También tiene derecho a supervisar el estado de los bienes. Y por otro lado, del consignatario, pues el consignatario tiene derecho de recibir el pago de su comisión o retener o retención del margen de la utilidad. También tiene derecho a ser reembolsado por gastos de conservación necesarios. Pero así como tienen derechos, pues también tienen obligaciones. Entre las obligaciones del consignante, bueno, la principal es entregar los bienes en el tiempo y lugar pactado, y también la obligación de cubrir los gastos de conservación extraordinarios. De las obligaciones del consignatario, la principal por la que se celebra este contrato, bueno, pues es vender los bienes al mejor precio posible. También tiene la obligación de rendir cuentas y entregar el dinero obtenido dentro del plazo, y custodiar y conservar los bienes con la diligencia de un buen comerciante. Para que este contrato encuentre sus formas de extinción, tenemos el cumplimiento del contrato, el vencimiento del plazo, también puede ser por mutuo acuerdo o por rescisión en casos fortuitos. El contrato de fianza es el contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Este contrato encuentra su fundamentación en el artículo 2794 al 2855 del Código Civil Federal y en su artículo 103 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Los sujetos contratantes, pues en este caso son tres, que es el fiador, es quien garantiza, el acreedor es a quien le deben y el fiador es el deudor. El objeto de este contrato es el cumplimiento de la obligación principal del deudor. Su objeto jurídico, la garantía personal que se crea entre fiador y acreedor. El objeto material es la obligación principal que se está garantizando, por decirlo de un modo. Entre la clasificación de este contrato, pues es un contrato accesorio, es un contrato unilateral, generalmente es oneroso, consensual y de garantía. Entre los elementos esenciales de este contrato, pues tenemos el consentimiento, que el consentimiento, la obligación principal válida y la capacidad del fiador. Entre los elementos de validez tenemos la capacidad legal, la ausencia de vicios del consentimiento, la licitud en el objeto, pero sobre todo tiene que ser por medio de una formalidad escrita. Entre las clases puede ser convencional, legal o judicial, y los tipos puede ser simple, solidaria y pero sobre todo mercantil. Entre las modalidades de este contrato, pues tenemos que es con beneficio de exclusión, con beneficio de división o sin beneficio, sin ninguno de estos beneficios. En las características de este contrato, pues que es un contrato accesorio, subsidiario y generalmente unilateral, y esto y bajo ciertas características específicas del individuo.
Entre los derechos de los contratantes tenemos el beneficio de discusión, beneficio de división, de orden, acción de reembolso contra el deudor, y entre las obligaciones de los contratantes pues es la de pagar si el deudor no cumple, responder con su patrimonio o avisar al deudor si paga. Para que este contrato se extinga, bueno, se tiene que hacer pago de la deuda, puede ser por novación, puede ser por compensación, confusión, remisión, prescripción y o quiebra del deudor. El contrato de fideicomiso es un mecanismo legal que permite separar determinados bienes del patrimonio de una persona para que sean administrados por una institución especializada, garantizando que se utilicen exclusivamente para el fin previsto, ya sea proteger un patrimonio, garantizar el cumplimiento de una obligación, realizar inversiones, administrar recursos o beneficiar a determinadas personas. Su fundamento legal se encuentra en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en los artículos 381 al 407. Entre los sujetos contratantes tenemos uno al fideicomitente, que es la persona física o moral que constituye el fideicomiso y transmite la propiedad o titularidad de uno o más bienes o derechos a la institución fiduciaria. Tenemos también la figura del fiduciario, que es la institución autorizada para garantizar como tal, generalmente una institución de crédito, que recibe los bienes, derechos y los administra. También tenemos la figura del fideicomisario, que es la persona física o moral que recibe el beneficio derivado de ese fideicomiso. Y por último, el patrimonio fideicomitido. Está integrado por los bienes, derechos o recursos que el fideicomitente transmite al fiduciario para cumplir el bien del fideicomiso. El objeto real de este contrato está constituido por los bienes que se entregan en depósito, como dinero, valores, títulos de crédito, documentos mercantiles, bienes inmuebles. El objeto jurídico consiste en la obligación del fideicomitente en depositar sus bienes para la custodia, administración y operación de estos para generar una utilidad sobre ellos. Y el objeto material, como lo mencionamos, pueden ser bienes inmuebles, acciones, cuentas bancarias, etc. La clasificación de este contrato es bilateral, oneroso, típico, conmutativo, real, mercantil, temporal, de confianza, de custodia, principal, nominado y consensual. Y los elementos esenciales: consentimiento y el objeto. Elementos de validez: capacidad de las partes, ausencia de vicios de la voluntad, objeto lícito y la forma. Entre las clases, puede ser un fideicomiso público, que está constituido por entidades gubernamentales para cumplir fines de interés público, y el privado, celebrado entre particulares con fines patrimoniales, comerciales o de garantía. Entre los tipos de contrato de fideicomiso está el inmobiliario, el de administración, el de inversión, el de garantía y el testamentario. Entre las modalidades está la modalidad revocable, la irrevocable, otra con fines de administración, garantía, inversión o beneficio. Entre sus características, pues es que está regulado por la ley, tiene un fin lícito y específico, administrado por una institución fiduciaria, es temporal o por tiempo determinado, brinda seguridad jurídica y protección patrimonial. Entonces, los derechos de los contratantes: por ejemplo, el fideicomitente establece el fin del fideicomiso, puede designar a un beneficiario, uno o varios beneficiarios, modificar o revocar el fideicomiso, recibir la remuneración pactada, ejercer las facultades necesarias para cumplir el fideicomiso. Y el fideicomisario tiene el derecho de recibir los beneficios previstos en el contrato y exigir el cumplimiento del fideicomiso. Ahora, las obligaciones de los contratantes: el fideicomitente tiene la obligación de transmitir los bienes o derechos y proporcionar la información necesaria para su administración, administrar con diligencia, cumplir el fin establecido y rendir cuentas y actuar en beneficio del fideicomisario. Y el fideicomisario tiene que cumplir con las condiciones establecidas para recibir los beneficios cuando estos existan. Para extinguir este contrato, solamente basta el vencimiento del plazo establecido, por mutuo acuerdo de las partes, por resolución judicial, el cumplimiento del fin para el cual fue creado este fideicomiso, y por revocación del fideicomitente. El contrato de franquicia: este es un acuerdo legal donde una empresa le permite a otra usar su marca, modelo de negocio y conocimientos técnicos. A cambio, el franquiciario
paga una cuota y opera bajo las reglas de la marca para mantener su éxito y prestigio. Su fundamentación legal la encontramos en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, específicamente en su artículo 245. Al ser un acto de comercio, pues también se rige de forma supletoria por el Código de Comercio, sus artículos 3 y 75, fracción 25, las cuales reconocen la comercialización de bienes y servicios como actividades mercantiles. Los sujetos contratantes en esta figura pues son el franquiciante, que es el propietario de la marca, del sistema de negocio y del conocimiento operativo secreto del mismo, y el franquiciado, que es, en este caso, siempre suele ser el emprendedor o inversor independiente que paga por el derecho de usar la marca y replicar el modelo de negocio. Para esto, el objeto real pues consiste en la explotación de un sistema comercial ya anteriormente probado. Este incluye la licencia de uso de marca, la transmisión de conocimientos técnicos y la asistencia técnica para operar el negocio de manera uniforme, es decir, que como se haga en un lugar, se tiene que hacer en todos los demás específicamente y tal cual. Para esto, el objeto jurídico pues nos menciona que es la cesión de los derechos de uso de una marca junto con la transmisión de conocimientos técnicos y la asistencia técnica. Esto permite al franquiciario operar el negocio de forma uniforme. Es decir, pues, es proveerle las herramientas al franquiciario para que cumpla con la finalidad. Y el objeto material se compone de 3 elementos clave, pero son elementos inmateriales. Por ejemplo, primero, la licencia de uso de la marca, que permite al franquiciario utilizar el nombre, logotipos y signos distintivos del negocio o de la marca. También tenemos la transmisión de conocimientos técnicos. Es el saber hacer o cómo hacer, el saber cómo hacer. También implica el conocimiento de los secretos operativos, comerciales y administrativos del franquiciante, así como también el tercer elemento es la asistencia técnica, ya que el soporte y capacitación continua son claves para mantener la calidad e imagen del negocio. La clasificación de este contrato, bueno, pues es bilateral, oneroso, nominado, conmutativo, mercantil, consensual y de tracto sucesivo. Entre los elementos esenciales pues tenemos el consentimiento, el objeto o marca a comercializar. Y entre los elementos de validez, pues el consentimiento, la forma, el objeto, la ausencia de vicios de la voluntad, pero sobre todo también la licitud. Las clases de contratos en esta modalidad pues puede ser la franquicia de producto, puede ser también de servicio, de formato de negocio, de franquicia máster o conversión. Entonces, hablando ya de los tipos, pues hablamos, por ejemplo, la franquicia de producto. Es cuando el franquiciado vende productos específicos con la marca del franquiciador. ¿Sí? La franquicia de servicio, en cambio, se ofrece un servicio bajo un método y marca ya aprobados, como por ejemplo puede ser tintorerías o escuelas, por mencionar ejemplos. También tenemos el formato o el tipo de franquicia de formato de negocio o de sistema. Esta es la más completa porque el franquiciador otorga su marca, otorga sus modelos operativos y también los administrativos y manuales del cómo hacer y cómo llevar la operación y administración de la franquicia. También tenemos otro modelo que se llama franquicia master. En esta es muy interesante porque el franquiciador otorga al franquiciado el derecho exclusivo de abrir sucursales y subfranquiciar en todo un país o región, dándole así, por decirlo de un modo, cierta exclusividad. También tenemos la franquicia de conversión. Esta franquicia integra pequeños negocios independientes ya existentes a la red del franquiciado. Entre las diversas modalidades que ofrece este contrato de franquicia está, por ejemplo, la franquicia de producto, la franquicia industrial, también la de distribución, los servicios y, como lo mencionamos hace rato, la máster o la maestra. Entonces, sus características, pues es un contrato bilateral, oneroso, de tracto sucesivo, principal, nominado, formal,
también también de adhesión. Entre los derechos de los contratantes de esta figura, por ejemplo, el franquiciante tiene derecho al cobro de contraprestaciones, supervisar también y auditar, aprobar ubicaciones y exigir sobre todo confidencialidad. El franquiciario tiene derecho al uso y a la explotación de la marca, recibir adecuada capacitación, asistencia y soporte y exclusividad territorial. Esto pues para no comprometer el éxito del modelo de negocio. Y entre las obligaciones de los contratantes, por ejemplo, el franquiciante está obligado a licenciar la marca, transmitir los manuales de operación y capacitación constante y soporte. Y del franquiciado, pues el pago de regalías, abastecimiento exclusivo con la marca, mantener la confidencialidad y mantener informado al franquiciante sobre cualquier eventualidad que surja durante la operación del negocio. Entre las formas de extinción de la franquicia, pues tenemos el vencimiento de plazo, tenemos el mutuo acuerdo, rescisión por incumplimiento y entre otras causales contractuales que puedan dar fin a la extinción de esta figura. La permuta mercantil es un contrato traslativo de dominio por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. A diferencia de la compraventa, donde el precio es el elemento determinante, en la permuta el énfasis recae en la equivalencia de valor de los bienes. Esto se encuentra su fundamento legal en el Código de Comercio, en los artículos 371 al 388 y en el Código Civil Federal del artículo 2327 al 2331. Los sujetos contratantes ambos se denominan permutuantes. El objeto real de este contrato es el intercambio de bienes muebles o inmuebles relacionados al comercio. El objeto jurídico es cuando el objeto de la permuta son bienes muebles o inmuebles destinados al comercio o cuando al menos uno de los permutuantes es comerciante y el intercambio tiene un propósito de lucro o especulación comercial. El objeto material, el objeto material tiene que ser real, determinable y que esté dentro del comercio. Su clasificación, pues es, como lo mencionamos hace un momento, es traslativo de dominio, es un contrato principal, bilateral, oneroso, conmutativo, aleatorio y formal específicamente para el tema de inmuebles, de bienes inmuebles, y consensual para temas de bienes muebles. Entre los elementos esenciales, tenemos el consentimiento y el objeto material. De los elementos de validez, tenemos la capacidad, la ausencia de vicios de la voluntad y la formalidad. Las clases, pues, la permuta de bienes corporales y permuta de derechos incorpóreos. Entre los tipos, pues la permuta puede ser pura o puede ser con saldo. Las modalidades pueden ser con reserva de dominio o sujeta a condición. Y entre las características de este contrato, como lo mencionamos hace rato, es bilateral, oneroso, conmutativo y translativo de dominio. Aquí los contratantes tienen tanto los mismos derechos como las mismas obligaciones a la par, que estos son la transferencia de la propiedad, garantía del saneamiento y el derecho de retención. Y para poder extinguir este contrato solamente basta el cumplimiento del mismo, rescisión, puede ser por rescisión también, por nulidad, por evicción total y por mutuo acuerdo. El contrato de prenda es el contrato mediante el cual un deudor afecta o entrega un bien mueble, título de crédito o derecho a un acreedor con el propósito de garantizar el cumplimiento de una obligación mercantil y asegurar la preferencia en el pago en caso de incumplimiento. Este contrato encuentra su fundamentación legal en el artículo 2, en el 334 al 380 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, así como en el artículo 75 del Código de Comercio, en sus fracciones 20ª, 21ª y 24ª. Los sujetos contratantes en este modelo es el acreedor prendario, y esta es la persona físico-moral a cuyo favor se constituye la garantía.
La otra contrafigura es el deudor prendario o constituyente de la prenda. Es quien da el bien en garantía. Pero ojo, pues puede ser el mismo deudor de la obligación principal o un tercero que garantice la deuda ajena. El objeto real es el bien mueble, título o derecho sobre el cual se constituye el gravamen, como la mercancía, los pagarés, las acciones de una empresa, etc. El objeto jurídico recae en gravar un bien mueble o título de valor mercantil para garantizar el pago de un crédito principal. El objeto material pues es la entidad corpórea o el documento físico o electrónico específico que se ignora. Puede ser un lote de vehículos, maquinaria, un depósito en efectivo o el certificado de un título de crédito. La clasificación de este contrato pues es un contrato accesorio de garantía real, bilateral, formal, conmutativo e indivisible. Y los elementos esenciales pues es consentimiento y el objeto, así como los elementos de validez pues son la capacidad, la ausencia de vicios de la voluntad, la formalidad y la licitud. Entre las clases de contratos de prenda pues tenemos por ejemplo la prenda regular. Esta recae sobre bienes específicos e individualizados. El acreedor no puede disponer de ellos y debe devolver exactamente los mismos bienes. En la prenda irregular pues esta recae sobre dinero o bienes fungibles que se pueden intercambiar por otros de la misma especie o calidad, y aquí el acreedor adquiere la propiedad del bien, como por ejemplo en un depósito en efectivo, y se obliga a restituir otro tanto de la misma especie al cumplirse la obligación. Entre los tipos pues por ejemplo encontramos que puede ser con desplazamiento, en donde el bien material se entrega físicamente al acreedor o a un tercero, saliendo del poder del deudor. Sin desplazamiento, en esta figura el deudor conserva la posesión, uso y administración de los bienes. Esto es muy común en maquinaria o inventarios para que las empresas puedan seguir produciendo. El gravamen queda inscrito en el registro público. Las modalidades sobre los títulos de crédito, pues esta se constituye mediante el endoso en garantía o en prenda y la entrega del título. Sobre títulos pecuniarios, pues estos se prendan derechos de cobro futuros, como ejemplo, pues en las cuentas por cobrar. La prenda de bienes en depósito, pues esta es mediante la entrega del certificado de depósito y el bono de prenda emitidos por un almacén general de depósito. Entre sus características, pues el derecho de preferencia. Si el deudor quiebra, el acreedor prendario cobra primero con el producto de la venta del bien ignorado antes que los acreedores ordinarios. El derecho de persecución, bueno, el acreedor puede perseguir y recuperar el bien prendado sin importar en manos de quien se encuentre, especialmente en prendas sin desplazamiento registradas. También tenemos la accesoriedad absoluta, ya que si el crédito principal se anula o se paga, la prenda se extingue automáticamente. Entre los derechos de los contratantes, por ejemplo, el acreedor, pues retener la cosa pignorada antes que se pague íntegramente la deuda y sus intereses. Exigir la venta extrajudicial del bien si el deudor incumple el pago y ser indemnizado por los gastos necesarios para la conservación del bien. Y del deudor, pues exigir la restitución del bien una vez que haya pagado la totalidad del crédito, recibir el remanente y oponerse a la venta si el acreedor intenta rematarla de forma abusiva o fuera del proceso legal. De las obligaciones de los contratantes, pues del acreedor, conservar la cosa y responder por su deterioro si hay culpa o negligencia, no usar la cosa dada en prenda salvo que el deudor le autorice expresamente, y devolver la cosa al extinguirse la obligación principal. Y la obligación del deudor, pues pagar la obligación principal, que es más los intereses y gastos en el tiempo acordado. La prenda sin desplazamiento, conservar los bienes en buen estado y permitir la inspección por parte del acreedor, no enajenar o es decir, vender los bienes prendados sin el consentimiento del acreedor. Para que este contrato encuentre una forma de extinción, bueno, entre ellas tenemos, por ejemplo, el pago de la deuda principal, la ejecución de la prenda perdida,
o destrucción del bien ignorado, así como la renuncia del acreedor o la consolidación por medio de la dación. El contrato de préstamo mercantil es cuando una entidad prestamista entrega bienes fungibles como dinero, títulos o mercancías a un prestatario, generalmente una empresa o persona física o moral, como le quieran llamar, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad, y se caracteriza por destinarse a actos de comercio y tener fines productivos, generar interés y ser regulados por el Código de Comercio. Y hablando de la regulación del Código de Comercio, esto se encuentra fundamentado en el artículo 75, fracción 21ª, 24ª y 14ª, y de los artículos del 358 al 364 del Código de Comercio. Los sujetos contratantes en este contrato mercantil es el prestamista, que es la persona que entrega el dinero o el bien fungible, y el prestatario, que es la persona que recibe el dinero o el bien y se compromete a devolver otro de la misma especie, calidad y cantidad. El objeto real de este contrato pues, nos dice que son los bienes que son fungibles, lo mencionamos en un momento, dinero, títulos o mercancías sobre lo que recae el préstamo. El objeto jurídico consiste en la obligación del prestamista de entregar una cantidad de dinero, o como lo mencionamos, un bien fungible al prestatario, y la obligación del prestatario de devolver otro tanto de la misma calidad de especie y cantidad en el plazo convenido y cuando se haya pactado pagar los intereses correspondientes de dicho préstamo. El objeto material recae como ya se mencionó, en dinero o bienes fungibles que el prestamista entrega al prestatario, los cuales deben ser restituidos. ¿Sí? La clasificación de este contrato pues ya puede ser, este contrato puede ser de gratuito o oneroso, de dinero o de bienes fungibles. Los elementos esenciales de este contrato son el consentimiento, es el acuerdo de voluntades entre el prestamista y el prestatario, y el objeto, que es la entrega de bienes o dinero, y la obligación de devolverlos de devolverlo tanto de la misma especie, calidad y cantidad. Los elementos de validez, como en todos los contratos, para que las condiciones se den, el contrato tiene que ser totalmente válido, y aquí incluye la capacidad legal de las partes para contratar y para exigir, puede ser también por escrito, salvo excepciones especiales. Las clases, pues bueno, puede ser un préstamo simple, que es como el gratuito, que no genera interés, un préstamo con intereses, que este es un préstamo oneroso, y el prestatario debe pagar los intereses además de devolver el capital. Los tipos de préstamos mercantiles en este contrato pueden ser de dinero o de bienes. Las modalidades, este contrato es muy sencillo, y sus modalidades pueden ser con intereses, sin intereses, a plazo determinado o a plazo indeterminado. Sus características, pues es un contrato traslativo de dominio, es un contrato principal, bilateral si hay intereses, en realidad es un contrato real, temporal y generalmente oneroso en materia mercantil. Ahora hablemos de los derechos de los contratantes. El prestamista tiene derecho a recibir la devolución del capital y, en su caso, los intereses, y el prestatario tiene derecho a recibir el dinero o los bienes objeto del préstamo. Y entre las obligaciones de ellos, por ejemplo, el prestamista debe entregar el dinero o los bienes convenidos, y el prestatario debe devolver la misma cantidad, especie y calidad en el plazo pactado y pagar intereses cuando este proceda. Para las formas de extinción de este contrato, pues es el pago o devolución del préstamo, cumplimiento del plazo, condonación de la deuda, compensación, novación o rescisión por incumplimiento. El contrato de seguro es uno por el cual la empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad, en este caso un siniestro, previsto en el contrato. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 1 y siguientes de la ley sobre el contrato de seguros, el Código de Comercio y la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Los sujetos contratantes en este contrato son el asegurador, el contratante, el asegurado y el beneficiario. El objeto real de este contrato son las prestaciones materiales, como la prima, que es la cantidad de dinero que se paga al contratante,
y la suma asegurada o indemnización. Esta cantidad es la que paga la aseguradora al ocurrir el siniestro. El objeto jurídico principalmente es la transmisión del riesgo de patrimonio del asegurado al de la aseguradora. El objeto material puede recaer sobre bienes muebles, bienes inmuebles o sobre la persona en sí. Su clasificación pues es un contrato principal, bilateral, oneroso, consensual, de tracto sucesivo, conmutativo y nominado. También puede ser aleatorio y de adhesión. Entre los elementos esenciales tenemos el consentimiento y el objeto del aseguramiento. Los elementos de validez nos habla sobre la capacidad jurídica de las partes, como también la ausencia de vicios del consentimiento, la licitud en el objeto o motivo y la forma. Aunque es consensual, la póliza es el documento probatorio legalmente exigido para hacer valer los derechos y beneficios contratados en esta modalidad de contrato mercantil. Las clases pues pueden ser seguros personales o seguro por daños. ¿Sí? Entre los tipos pues tenemos seguro de vida, tenemos seguros de accidentes y enfermedades, de salud, de responsabilidad civil y riesgos profesionales, también así como marítimo, transportes, incendio, automóviles, de crédito, de caución, entre otros tipos. Entre sus modalidades pues están los seguros individuales, los seguros colectivos o de grupo, un coaseguro, que es para varias aseguradoras, es donde varias aseguradoras cubren el mismo riesgo, o un reaseguro, microseguros y seguros obligatorios. Entre sus características, pues basado en la máxima buena fe, de carácter indemnizatorio, salvo en los seguros de vida, genera una subrogación a favor de la aseguradora en seguros de daños y se instrumenta mediante una póliza y condiciones generales. De los derechos de los contratantes, pues está sobre exigir la póliza y sus anexos, solicitar rectificaciones, designar y cambiar libremente a los beneficiarios, salvo una estipulación irrevocable, cancelar el contrato anticipadamente y cobrar la indemnización en caso de siniestro. Si nos vamos al punto de las obligaciones de los contratantes, puede ser la de declarar los hechos importantes para la apreciación del riesgo, pagar la prima en los plazos convenidos, comunicar agravaciones esenciales del riesgo, dar aviso del siniestro y tomar medidas para atenuar el daño. Para que este contrato se pueda extinguir, bueno, tenemos la figura del vencimiento del plazo natural, la realización del siniestro y pago total de la suma, o la rescisión por omisión o inexacta declaración del riesgo. También tenemos la cesación del riesgo por falta de pago de prima o la nulidad por mala fe, cancelación anticipada por las partes, etc. El contrato de transporte mercantil es aquel por medio del cual una persona denominada porteador, transportista o empresa transportista se obliga a trasladar personas o mercancías de un lugar a otro utilizando el medio de transporte convenido a cambio del pago de un precio denominado porte o flete, obligándose además a entregar las mercancías en el estado en el que fueron recibidas o a transportar al pasajero de forma segura hasta su destino. Este contrato encuentra su fundamentación legal en los artículos 576 al 604 del Código de Comercio, también en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en la Ley de Aviación Civil y también en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Los sujetos contratantes son el remitente o cargador y el transportista. El objeto real consiste en el traslado físico de personas o mercancías de un lugar de origen hasta un destino determinado, y el objeto jurídico pues solamente es el traslado el traslado físico de personas o mercancías desde un punto a otro. El objeto material pues recae, como mencionamos, puede ser mercancías, puede ser productos, pueden ser bienes muebles, equipaje y personas cuando se trate de transporte de pasajeros. La clasificación de este contrato, bueno, pues principalmente es mercantil.
puede ser principal, así como también puede ser accesorio, oneroso, bilateral, conmutativo, consensual, nominado también de tracto sucesivo. Los elementos esenciales de este contrato son el consentimiento, el objeto. Los de validez, la capacidad, el objeto lícito y la forma. Las clases, pues como lo mencionamos hace un momento, puede ser de mercancías o de pasajeros. Los tipos de contrato puede ser terrestre, marítimo o aéreo. Y entre sus modalidades puede ser unimodal, multimodal, sucesivo, consolidado, nacional o internacional. Sus características suelen ser, siempre puede ser típico, nominado, bilateral, oneroso, conmutativo, principal, consensual y de tracto sucesivo. Entre los derechos de los contratantes encontramos que, por ejemplo, el transportista tiene derecho a cobrar el porte o flete convenido, a exigir que las mercancías sean entregadas correctamente embaladas cuando sea necesario, rehusarse a transportar mercancías prohibidas o peligrosas cuando no se cumplan las disposiciones legales, también ejercer en los casos permitidos por la ley el derecho de retención sobre las mercancías por falta de pago. Del remitente o cargador puede ser exigir el cumplimiento del transporte, recibir las mercancías en buen estado, reclamar una indemnización correspondiente en caso de incumplimiento, y también obtener la documentación que ampare la realización del transporte. Pero ahora, entre las obligaciones de los mismos contratantes, el transportista está obligado a recibir las mercancías o al pasajero las condiciones pactadas, realizar el transporte por la ruta y en el tiempo en el que se convino, custodiar y conservar las mercancías durante el traslado, entregar las mercancías al destinatario o conducir al pasajero a su destino, también reparar por los daños, pérdidas o retrasos cuando éstas sean imputables a su responsabilidad. Y entre las obligaciones del remitente o cargador encontramos también que puede pagar el precio del transporte, entregar las mercancías en las condiciones que se convino inicialmente, proporcionar información veraz sobre la naturaleza y contenido de la carga, empacar correctamente las mercancías cuando así se requiera y cubrir los gastos extraordinarios cuando procedan conforme al contrato. Para que este contrato se pueda extinguir, de las formas más sencillas es el cumplimiento del traslado y entrega de las mercancías o llegada del pasajero a su destino, el pago total del porte o flete, el mutuo consentimiento de las partes, rescisión por incumplimiento de alguna de ellas, imposibilidad material o jurídica de ejecutar el transporte. También otras figuras como la pérdida total de la mercancía por algún caso fortuito o de fuerza mayor, la nulidad del contrato, muerte del pasajero cuando es imposible continuar el transporte y la prescripción de las acciones derivadas del contrato.